y ya se vayan más temprano. Cualquier duda, acuérdense la aclaración que tengan en la plataforma del examen. Espero que les haya ido bien en el examen. Y cualquier cosa, de todos modos, duda, aclaración, acuérdense de mandarnos mensajito ahí por la plataforma y lo aclaramos. Muy bien, doctora Aline, me daría chance de compartir, porque creo que tiene que dejar de compartir y posteriormente yo... A ver si puedo compartir. Ah, ¿ya ven, doctores? Ya. Ya, doctor. Ah, ok, muy bien. Bueno, vamos a dar un pequeño repaso, doctores. Esperen. ¿Sí están viendo completa la pantalla? Ah, es que como tengo aquí un... No completa. No. Esperen. Ahí ya, ¿verdad? Ya. Ya. Ok, perfecto, doctores. Bueno, esto ya quedó muy claro, ¿no? Los componentes. Nada más aclarar, ¿no? Estas suturas que ya mencionaron en la clase. Acuérdense que en un sujeto de recién nacido se siguen cerrando o bien este tipo de suturas. ¿Qué tipo de articulaciones, doctores? Fibrosa. Ah, pero ¿cómo se le conoce al tipo de articulación que hay en el cráneo? Condrosis. ¿Cómo? Condrosis, algo se cree. No sé si es mi audio o el de usted, doctor, que no le... A ver, ¿alguien le oyó? Dijo circondrosis. Condrosis. ¿Alguien tiene otro nombre? Sinartrosis. A ver, doctora, ¿y de qué es, doctora Mariana? Esto de la sinartrosis. Bueno, que no va a tener la articulación nada de movimiento. Ok, muy bien. Entonces, y esto principalmente del tejido fibroso, ¿no? ¿Qué es esto, doctores? Esto que vemos aquí. ¿Qué es, doctores? Fontanelas. ¿Son qué? Fontanelas. ¿Y qué es esto de las fontanelas? A ver, doctor García Hernández, para que nos vayamos rápido. Pues son las partes blandas que se encuentran en los recién nacidos, ¿no? Entonces, este espacio que todavía queda conformado, que todavía no se acaba de cerrar por estas suturas. Son en el recién nacido, como comentan. ¿Y en qué momento se cierran? Esta es una fontanela ¿qué? Y esta es una fontanela ¿qué? ¿Cómo se llaman? Doctora Diana. Es la fontanela anterior y Ajá, la de abajito es la fontanela, fontanela posterior. posterior. Entonces, anterior y posterior. ¿Sí? Entonces, esta también se le conoce como bregma, el punto. Es un punto de referencia que se llama bregma. El posterior se llama lambda, ¿sí? Y precisamente viene de la sutura lambdoidea. ¿En qué momento se cierran estas suturas, doctores? ¿Y por qué es importante saber que se cierran a estas fontanelas? Puede ser a 1 o 2 meses o incluso puede nacer ya cerrada. Bueno, el bebé puede nacer ya con esta cerrada. O sea, esto se cierra a la 1 o 2 meses, la anterior. Vean que la anterior es grande, la fontanela. No, la anterior puede No, la tardar hasta anterior se 9 cierra meses. después Ajá, de 9 meses más o menos, de 9 a 18. exacto, ¿no? De 9 a 18 meses. Esta sí cierra más rápido precisamente por su tamaño, ¿no? De 3 a 6 meses. Eh, ¿Qué nos puede indicar
las fontanelas, o por qué son importantes estudiar las fontanelas, por ejemplo, en un recién nacido. Por algunas patologías, Como por ejemplo, doctora, hidrocefalia, ¿y qué pasa en la hidrocefalia? es cuando el, bueno, el bebé puede tener líquido. Bueno, más o menos así lo entendía yo. Líquido. No. A ver, alguien que tenga el concepto de hidrocefalia. Es acumulación de líquido, sí, pero ¿de qué tipo de líquido? ¿O por qué? Doctora Moguel. Pues en la hidrocefalia, como había dicho mi compañera, pues se iba a acumular el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, pero no se acumula por fuera del cerebro, ni mucho menos. ¿En dónde se va a acumular? En los ventrículos, ¿no? En las cavidades en donde va a estar circulando este líquido cefalorraquídeo. Puede haber un aumento en su producción, puede haber una obstrucción que esté generando que se acumule más, puede haber una disminución en su reabsorción. Entonces, eso puede aumentar el líquido. ¿Y luego qué vamos a ver en las fontanelas? Porque veríamos a lo mejor la cabeza grande, la hidrocefalia, ¿no? Propiamente, pero... ¿Y luego, en las fontanelas, cómo estarían? Puede ser una hidrocefalia muy sutil, ¿no? Que no esté ocasionando un aumento del perímetro cefálico. Y entonces, ¿para qué nos Las sirve? fontanelas van a servir para realizar un ultrasonido transfontanelar y así poder ver una imagen como tal de los ventrículos en este caso. No puede ser una, pero en caso de la hidrocefalia, o sea, uno sí es una ventana diagnóstica, ¿no? Porque precisamente en ese espacio, pues no hay hueso. Pues van a estar abombadas, ¿no? Cuando ustedes palpen, de hecho, es lo que tiene que ser Se va a siempre, sentir blandito, ¿no? ¿no? En hidrocefalia, ¿no? Todo lo contrario. Bueno, eso es en condiciones fisiológicas, ¿no? Blandito. Que si ustedes tocan también como si estuvieran tocando con el dedo, el globo ocular, obviamente con su párpado, ¿no? Estarían sintiendo de esa consistencia más o menos lo que es las fontanelas. Pero está más tensión a tensión, está abombada o se reporta esta fontanela a tensión precisamente porque se puede acumular el líquido cefalorraquídeo en la hidrocefalia, entonces no estaría en condiciones normotensas, sino estaría incrementada del tono. La sienten abombada, la sienten tensa. Esto sí no se les olvide, doctores. Y si lo sienten deprimido, si sienten disminución de esta tensión en las fontanelas, ¿qué les haría sospechar? De que el bebé está deshidratado. Exactamente, ¿no? Deshidratación. Entonces, aumento de la tensión en las fontanelas, puede ser incremento de la presión intracraneal, entre ellos hidrocefalia, y una disminución, la deshidratación. Craniosinostosis, ¿alguien leyó a qué se refiere? ¿O en algún momento lo vio, doctora Diana? No, de hecho yo tengo duda de precisamente lo que dijo ahorita. ¿De qué líquido va a ser? ¿Nada más de líquido encefalorraquídeo o algún otro líquido? No, el líquido cefalorraquídeo. Y de hecho, parte de la terapéutica para hidrocefalia, pueden ver, es una válvula que se llama derivación ventrículo auricular o ventrículo peritoneal, ¿sí? ¿A dónde creen que drene? ¿De dónde a dónde? A ver, ventrículo auricular, ¿a dónde drena? Aurícula, ¿dónde tenemos aurículas? En el corazón, ¿no, doctores? Sí. Ventricular, de los ventrículos a la aurícula. Ahí va a estar drenando el líquido cefalorraquídeo. Y ventrículo peritoneal a la cavidad peritoneal. Entonces esas son las válvulas que se hacen de manera rutinaria en pacientes con hidrocefalia. Hay una hidrocefalia en adultos, doctores, que puede ser una hidrocefalia normotensa, que quiere decir que no aumenta la presión intracraneana. Y estos pacientes pueden presentar síntomas muy relacionados a una demencia.
Incluso, entonces parte del tratamiento en estos pacientes sería drenar líquido cefalorraquídeo y en ese momento, en verdad, se ve una mejoría clínica muy, muy evidente. ¿Esto qué es, doctores? ¿Qué encontraron en relación a esta sutura? Miren, que está separando qué. Estamos en la porción anterior. La sutura metópica. ¿Alguien leyó de la sutura metópica? Esta sutura puede presentarse en cierta población y está separando al hueso frontal. ¿Sí? Y a esta condición se le conoce como metopismo. Si después de cierto tiempo todavía se encuentra, puede desaparecer hasta los 2 años, desde los 9 meses a los 2 años, pero si después de esos 2 años todavía sigue, se conoce como metopismo. Puede ser un hallazgo incidental y no ocasiona, puede verse como malformación craniofacial, entonces ahí entra cirugía plástica reconstructiva para tratar de ocultar esa malformación. Entonces, la craneosinostosis, ¿alguien leyó, doctores? Doctora Wizard. Bueno, yo tengo entendido que es cuando estas suturas se cierran prematuramente. Exacto. Las suturas suelen cerrarse prematuramente, entonces si se cierran prematuramente, ¿qué va a ocasionar, doctores? Impide que el cerebro crezca. Siga creciendo, ¿no? Entonces vean aquí cómo pueden cerrarse prematuramente ciertas suturas, dependiendo a cuáles, pues va a referir cierto nombre. Entonces aquí vemos un paciente con craneosinostosis, el cierre prematuro de las suturas. ¿Qué podrían observar ustedes? ¿O cómo se darían cuenta que el paciente tiene craneosinostosis? Porque bueno, propiamente no estarían viendo el cierre de sutura, pero ¿cómo lo podrían ustedes apreciar? Puede ser con una frente ancha. Perdón, doctor Carpio. Doctora Mejía. ¿Sí me escucha? Sí. Podría ser con con la medición del perímetro cefálico. Perímetro cefálico, ¿no? Eso es lo que tienen que estar haciendo ustedes, doctores, también. Perímetro cefálico, perímetro abdominal, ¿sí? Para estar viendo alguna patología. Igualmente en hidrocefalia nos podríamos dar cuenta con el perímetro cefálico. En hidrocefalia, ya que estamos hablando, también hay un signo muy característico aquí a nivel de los ojos. ¿Alguien lo conoce? ¿No? Se van a ver medio saltones, ¿no? Se ven medio saltones, pero se conocen como ojos en sol naciente. ¿Qué quiere decir? Cómo está el sol, ¿no? Cuando se va apareciendo, está abajo, ¿no? Y posteriormente se va elevando. No van a poder mirar hacia arriba los pacientes. Eso es en sol naciente, que siempre mantienen la mirada hacia abajo. Por lo mismo del incremento de la presión, les impide voltear hacia arriba. Y otro dato característico, ¿no? Puede haber vómito en proyectil. Vómito en proyectil, como del exorcista, ¿no? Para que se acuerden cómo sería un vómito en proyectil. Entonces sí, la craneosinostosis, que lo puedan evaluar con el perímetro cefálico. Bueno, estos son algunos de los puntos craniométricos importantes a nivel de la estructura ósea del cráneo. ¿Y por qué no sé si vieron esto con la doctora Lynn? Tuve una junta, no pude estar con ustedes, pero ¿vieron esta parte de los puntos craniométricos? ¿Doctores, lo vieron? ¿Por qué nadie contesta, doctores? Creo que no. ¿No? ¿No lo vieron? Ok. ¿Alguien leyó algo sobre estos puntos craniométricos? Estos no vienen en el libro del doctor Sandoval. Ahí me van a sorprender si alguien los leyó. A ver, doctora Mariana. Bueno, yo solo había leído del Nation y del Inion, y el Inion sería como la protuberancia externa del hueso occipital, y el Nation sería como la unión del hueso frontal con los nasales. Los huesos propios de la nariz, ¿no? Entonces son puntos de referencia anatómicos. Doctor, ¿iba a comentar algo más, doctor Paredes? ¿No? Son puntos específicos
anatómicos que nos van a servir de referencia. ¿Y para qué referencia? Uno, bueno, puede ser para la exploración, para la palpación, ¿no? Pero hay otros que vean que son sitios justo donde se están uniendo varias suturas. Por ejemplo, el terion. A ver, aquí el terion. ¿Qué está separando? El punto terion. Justo aquí donde tengo el láser, el puntero láser, ¿qué nos está dividiendo el terion? El hueso esfenoides de parietal. De parietal, pero ¿qué más? Nada más del parietal. También sería la porción escamosa del temporal, ¿no? El temporal, ¿no? Esfenoides, temporal y parietal. Vean que es un punto craniométrico importante porque es la confluencia de varias suturas en las cuales vamos a estar suturas como parte de la división de los huesos. Ya entró su compañero. Ok. Pero además, doctores, ¿para qué nos podrían servir estos puntos craniométricos? Si quieren, pueden tomar una captura de pantalla para que los tengan, además de puntos de referencia. ¿Para qué más será importante? Vean que aquí tenemos brecma, que ya lo veíamos mejor acá. Brecma sería aquí, justamente este punto. Imaginemos que no está la fontanela aquí. Brecma, ¿qué nos estaría separando, doctores? ¿O es la confluencia de qué sutura con qué sutura? Justo aquí. La sutura coronal y la... Ay, perdón. ¿Y la coronal con? Con la sagital. Entonces es un punto craniométrico, vean, en la parte anterior del cráneo. Lambda estaría aquí, justamente. ¿Qué sería la confluencia de qué sutura con qué sutura? De la sagital con la lamboidea. Lambdoidea, ¿no? Con la lambdoidea. Entonces es un punto craniométrico posterior. Y ustedes dirán, ay, pues a mí que me interesa saber eso. ¿O por qué? ¿O por qué creen que sea importante estos puntos de referencia? ¿No se les ocurre algo? ¿Puede ser para estudios radiológicos? Estudios radiológicos, ¿O puede de ser. comparación? Bueno, Bueno, vamos a ver aquí. Entonces, aquí tenemos, doctores, algo que se conoce como estimulación cerebral profunda, deep brain stimulation en inglés. Y vean que están colocando a un sujeto que va a estar ante una neurocirugía. Tiene aquí colocado un marco estereotáxico. Vean cómo se le está colocando. Está sujeto a los dos partes del temporal. Tiene que quedar bien sujeto este marco, que además tiene ciertas medidas. Ahorita no se alcanzan a ver, pero cuando se vaya a colocar. Bueno, ya me pasé. Lo que decían, ¿no? Que nos podrían servir como imagen, ¿no? Radiografía, pues no tanto. Más que nada aquí, cuando se está planeando una neurocirugía, por ejemplo. Entonces tenemos nuestro marco estereotáxico, el cual nos va a permitir determinar ciertas coordenadas. ¿Para qué queremos ciertas coordenadas? Para llegar a cierta parte del cerebro, por ejemplo, en específico. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros puntos de referencia? Estos puntos craniométricos, por ejemplo, lambda, brecma, dependiendo en dónde se encuentre la estructura a la que se quiere llegar. ¿En qué consiste esto de Deep Brain Stimulation? Es una estimulación eléctrica a ciertos puntos cerebrales en específico. Chequenlo, es muy interesante, doctores. Ya no está en fases preclínicas, ya hay fases clínicas, más bien ya se aplica para ciertas enfermedades. En México se aplica, doctores, uno de los centros donde se aplica este tipo de terapia es en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, y se ha hecho en pacientes con anorexia, por ejemplo, que no cede ante tratamiento, anorexia severa, en trastornos de bipolaridad, en pacientes con Parkinson,
y son impulsos nerviosos a ciertas zonas en específico del cerebro ante algún tipo de terapéutica que no ha funcionado. Y de hecho, de Parkinson es uno de los que se ha tenido muy buenos resultados. No es que sea un tratamiento definitivo, porque saben que es una enfermedad neurodegenerativa, pero lo llega a controlar por mucho tiempo. Igual, para otras enfermedades, por ejemplo, una vez fui a una conferencia ahí en el 20 de noviembre con uno de los neurocirujanos y nos estaba diciendo que en una paciente de 30 kilos, paciente de 30 años, con 30 kilos de peso y una estatura de unos 60 prox, con una anorexia severa, que ya estaba teniendo un compromiso hemodinámico, cardiológico, hormonal muy importante, que no había tenido buen resultado en el tratamiento con la estimulación cerebral profunda. A los 2 meses fue teniendo una progresión muy importante en lo que es desde el punto de vista clínico. En pacientes con la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, ya lo veremos, hay otros videos que tenemos en los cuales pues vemos esta estimulación cerebral profunda para trastornos del movimiento y bueno, se colocan electrodos en estos puntos, de ahí se coloca un controlador, ustedes tienen un controlador en el cual les prenden esos, que normalmente están prendidos, pero si lo apagan, ¿no? Empieza otra vez el temblor, por ejemplo, pero puede tener una duración de hasta 5 años esta estimulación cerebral. Y bueno, no me quiero desviar del tema, pero pues es parte de lo que comentábamos. Los puntos craniométricos podrían ser muy específicos para este tipo de cirugía. Si nos pasamos, ¿no? Si nos pasamos 2 milímetros, créanme que esos 2 milímetros son cruciales para no llegar al sitio anatómico y podemos lesionar otra área cerebral. Entonces, se está aquí poniendo en el video, ¿no? Que estamos en la planeación. Pues, ¿cómo se planea? Bueno, pues tenemos las imágenes, se vieron que se metió a un resonador al paciente, se están trazando coordenadas en específica a partir, ¿no? De nuestros puntos craniométricos, es que se empiezan a trazar las rutas de navegación para poder establecer con exactitud, ¿no? Al punto en el que quieren llegar, ¿no? Por ejemplo, aquí quieren llegar al núcleo subtalámico, que el núcleo subtalámico es un núcleo relacionado con el movimiento. Entonces vean cómo está en X, Y, pero además Z, porque pues también tiene que ver la profundidad. Sí. Entonces es un equipo aquí multidisciplinario porque pues está imagenología por un lado, está el neurocirujano, está el anestesiólogo, está enfermería, puede estar un intensivista por si hubiese algún descontrol. Siguen trazando a partir de, vean, acá está nuestro punto craniométrico. Se empieza a trazar a partir de este punto las coordenadas. ¿Qué coordenadas? Antero-posteriores, por ejemplo, ¿no? La parte anterior a la parte posterior, medio lateral y dorso ventral, o sea, de la profundidad. Vean, aquí como tiene el paciente colocado el marco estereotáxico. Y como dirán, ay, ¿cómo sé cuántos son 2, 3 milímetros? Precisamente todo este marco que se le colocó aquí al paciente, ¿ven? Lo están girando. Tiene aquí, vean, aquí tiene unas reglas, unas escalas para podernos orientar desde el punto de vista anteroposterior, medio lateral y incluso esto de aquí, dorso ventral en la profundidad. ¿Cuál es la escala? Es una escala que se llama escala de Vernier y esta nos permite trazar milímetros, ¿no? Con exactitud las coordenadas. Entonces ahí le están montando el aparato. Vean, aquí están colocando precisamente esta estructura que lleva en su interior y en la punta más bien a lo que es el electrodo. Vean, ese pequeño es el electrodo que se va a colocar en el núcleo subtalámico. Entonces es una estructura milimétrica también. ¿No? Aquí ya están haciendo una simulación como si tuvieran al paciente que llegue a las coordenadas tal cual que previamente habían trazado en la imagen. Y pues ahora sí, ¿no? Se lleva al paciente. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Bueno, pues ya está anestesiado el paciente, aún así administran anestesia local, puede ser lidocaína, para hacer
incisión a nivel del cuero cabelludo. Acuérdense, cuero cabelludo pues tiene parte todavía de la dermis, tiene mucho músculo, vean cómo está separando aquí. Ya separó músculo. Aquí lo que está separando y esa capa blanca que se ve es parte del periósteo. Y aquí con una broca, cómo empiezan a hacer el trépano. Aquí van a empezar a hacer el trépano para precisamente introducir el electrodo. Ya se trituró esta porción de cráneo. A ver, déjenme. Creo que previo. Aquí. Se alcanza a ver esta estructura. ¿Qué sería esto, doctores? Esto blanquito que se ve. No, no es el cráneo. El cráneo ya quedó aquí, ¿no? Perforado, quedó el trépano. ¿Qué sería esto? La meninge más externa. La dura La madre. dura madre. Exactamente, ¿no? Sería la dura madre. Entonces tienen que rasgar esta dura madre, porque pues si introducen así el electrodo, créanme que pues lo va a rebotar. La dura madre es un tejido muy, muy resistente, entonces tienen que rasgar parte de la dura madre y posteriormente, ahora sí, ya poder introducir el electrodo. Ahí están ya planeando, ¿no? Los rights ya están del lado derecho, ¿no? Esta estimulación que van a hacer va a ser bilateral. Tenía todavía restos. Y esto prácticamente ya es parte de la dura madre. Quitan el resto de que todavía tenían aquí y ahí vemos ya la dura madre. Ahí le ponen un fijador, ¿no? Para que no les pueda mover en el momento de introducir el electrodo. Ahí están rasgando la dura madre. ¿Sí vieron, no? Cómo se rasgó. Y empiezan ahora sí a introducir el electrodo de acuerdo a las coordenadas previamente trazadas. Y bueno, para ver si se está colocando en el sitio correcto, pues se pueden apoyar de un electrofisiólogo. El electrofisiólogo es aquel que hace los electroencefalogramas, electrocardiogramas y es experto en la función eléctrica de estos órganos. Ven que no hay alteración en esas zonas. Le empiezan a regular el voltaje, ya se tiene uno preestablecido, pero ven si con ese voltaje es suficiente o si se están pasando o necesita menos. Dependiendo, ¿no? La zona en donde se encuentren, pues le va a trazar ciertas ondas. Se puede bajar la anestesia en ese momento, perdón, la sedación, la anestesia sigue, la sedación se le baja. Puede estar ya más consciente el paciente. ¿Por qué se les hace esto? Porque tienen que estar conscientes para ver si todavía pueden, dependiendo de las cirugías, ¿no? Pero en algunas neurocirugías, por ejemplo, a ver, trate de hablar, trate de silbar, trate de hacer tal cosa. Pero aquí en este caso, pues no. Únicamente es para ver si con esta estimulación empieza a disminuir el temblor. Este es un paciente con Parkinson. Entonces, ahí tiene el temblor. Y le van a empezar a dar los estímulos, van a empezar a probar los estímulos eléctricos con los cuales puede ser eficaz. Bueno, creo que ya no pusieron esa parte. En donde tendrían que haber una mejora en el temblor. Entonces, hacen lo mismo del otro lado. Hacen exactamente lo mismo, trazan nada más del lado izquierdo y pues termina la neurocirugía. Entonces, esto les digo, pues es muy importante, ¿no? Desde el punto de vista, pues uno, de referencia anatómica para poder palpar, para poderlo identificar por medio de imagen, pero también en abordajes quirúrgicos, neurocirugía,
pues un neurocirujano tiene que ser experto en este punto, porque si no lo tiene bien identificado, pues puede lesionar otras estructuras. Entonces, bueno, esto no sé si tengan alguna duda del contenido del video. Una pregunta, doctor. ¿Este tipo de tratamiento solo se utiliza para el Parkinson o para No. otra cosa podría ser? Para el Parkinson, para otros trastornos del movimiento, algunas discinesias, para corias incluso, chéquenlo porque ya hay algunos autorizados por la FDA y otros que no están autorizados por la FDA, pero se realizan. Pero aquí en México, únicamente los han utilizado en pacientes con anorexia, bulimia extremas, para Parkinson y para... bueno, esto ya no es epilepsia, es algo parecido porque se llama estimulación cerebral, pero no es profunda. Sí, prácticamente para esos dos trastornos, pero hay más de 10 trastornos a los que ya está autorizado por la FDA. Doctora Mejía. Sí, doctor. Bueno, me da curiosidad qué es lo que le pasa al paciente después del procedimiento. Si no hay como... Complicaciones. Ajá. No, de hecho, bueno, toda cirugía, y eso no les debe de quedar claro, ¿no? Toda cirugía puede tener sus complicaciones, sus riesgos, nunca pueden estar exentos ningún paciente, incluso ustedes tienen que tener mucho cuidado, ¿no? De que les dice, ay, pero es una cirugía menor, entonces no va a tener riesgos. Bueno, no tartamudeen ni nada, toda cirugía, aunque sea menor, tiene sus riesgos. Entonces, bueno, sí tiene sus riesgos. Se les da antibiótico precisamente intravenoso, previo después de la cirugía. Y bueno, pues prácticamente de ahí no habría por qué tener algún tipo de neuroinfección, o mucho menos. Tiene muy bajo índice de complicaciones este tipo de abordaje. Bueno, aquí ya no me entretengo, pero entre este punto craneométrico que quedamos, ¿cómo se llamaba? Nación. Y Inion. Entre estos dos se traza una línea, vean, justamente en donde cruzan estos dos puntos. ¿Y qué obtendríamos, doctores? ¿Vean? La base de cráneo. Exacto, ¿no? Quedaría la bóveda craneal y la base de cráneo. Así quedaría separado. Si hicieran un corte ustedes, transversal, así quedaría y podrían ver lo que estábamos viendo ahorita con la doctora. Entonces, esto, bueno, ya lo vieron con la doctora. Fosa media, los límites, parte de lo que es bueno, esto es mucho show. No me quiero entretener, ya nada más me quiero ir a lo que es el caso clínico que tengo aquí para que podamos, bueno, esto de aquí, comentábamos, ¿no? El agujero magno. ¿Qué pasaba por el agujero magno? El tallo cerebral, en específico, ¿qué parte del tallo cerebral? La médula oblonga. Aquí, ¿qué estamos viendo, doctores? Aquí está el corte. ¿Qué tipo de corte es, primeramente? Sagital. Un corte sagital, ¿no? Vemos todo el cerebro. Todavía puede ser que no conozcan a muchas estructuras. Es válido. Pero esto de aquí, ¿qué es, doctores? Cerebelo. Cerebelo. Esto de aquí, ¿qué sería entonces? Justo aquí. Si esto quedamos que es médula, vean, aquí está la primera vértebra, viene médula espinal. Esto de aquí, ¿qué sería? ¿El tallo? Tallo cerebral, médula oblonga. Vean la protuberancia o puente, como se ve aquí más la protuberancia, por eso lo pueden encontrar así como el nombre, protuberancia o puente, y mesencéfalo. No está muy alejado de lo que estamos viendo en los libros, doctores. Por eso a nosotros nos gusta ponerles también imágenes con las cuales ya se van a ir ustedes familiarizando a nivel clínico. Entonces quedamos que está protuyendo
El que está pasando por el agujero magno, aquí está el agujero magno, vean que este sería el agujero representado por el agujero magno, está pasando la médula oblonga, pero hay aquí otra estructura que en condiciones fisiológicas no atraviesa el agujero magno, que es esto de aquí. Aquí está señalando la fecha, muy bien. ¿Parte del tallo o no es parte del tallo? ¿Es parte de médula oblonga o no es parte de médula oblonga? ¿Qué es, doctores? No es un tumor, ¿eh? A ver, ¿de dónde tiene continuidad esta estructura? ¿De dónde viene? ¿Del cerebelo? Sí, es cerebelo. Es cerebelo. ¿Sí? Es algo que se conoce como amígdalas cerebelosas, que ya las veremos en anatomía de cerebelo. Pero esto, si hay una herniación de las amígdalas cerebelosas, o sea, que se protuyan a través del agujero magno, es incompatible con la vida. ¿Sí? Inmediatamente, si se hernian, comprimen a nivel del tallo sitios relacionados con el automatismo respiratorio, cardiogénicos, y ahí da un paro al paciente. ¿Por qué se puede dar una herniación? Por diferentes causas, por un tumor que esté desplazándolo, un aumento de la presión intracraneal, o hipertensión endocraniana es una de las principales causas de herniación del cerebelo. ¿Sí? Entonces, una hernia de las amígdalas cerebelosas. Hay diferentes tipos de herniaciones que se pueden encontrar a nivel cerebral, pero pues una de las, aquí no se ven porque es un corte coronal, ¿no? Bueno, yo creo que por cuestiones de tiempo, doctores, y para seguir lo acordado, la próxima clase veríamos el caso clínico relacionado a esta parte de base de cráneo. Repasen, doctores, como les dijo la doctora Lynn,